Todo inicia con la familia, los amigos. Todos quieren dar un like, compartir, enseñar al mundo lo que tienes para dar. Es el momento donde el crecimiento se conquista. Comienzan los emprendimientos, los grandes negocios, las alianzas, los sueños que siempre viste venir. Localízate, el mundo quiere ver lo que tienes para dar. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Carlos Arturo Oviedo, a quienes nuestros televidentes e internautas ya conocen por ser panelista frecuente. Buenos días, Carlos Arturo. Buenos días, José Alberto, buenos días a los compañeros de la mesa, buenos días a los televidentes quienes nos ven todos los días. Está también con nosotros don Luis Alfredo Charria. Él es el presidente de ACARS, Empresa de Transportes Especiales a nivel nacional. Buenos días, Luis Alfredo. Buenos días a todos los televidentes y a todos los compañeros de la mesa. Y con nosotros también está el decano de los panelistas del programa informativo Nuestra Gente, doctor Norberto Tascón. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para los colegas de la mesa, Alfredo, Carlos, para la amable audiencia que permanentemente nos espera a esta hora, para el equipo técnico y periodístico del informativo Nuestra Gente. Muy bien. El día de ayer, el presidente Juan Manuel Santos hizo una alocución de 20 minutos dedicada al 100% a hablar de la llamada crisis institucional de la justicia, que se ha exacerbado por las denuncias contra el magistrado Jorge Pretel, que ayer fueron atizadas adicionalmente porque Estados Unidos le quitó la visa. Sin fórmula de juicio, le hizo una llamada en horas de la tarde y le dijo: por decisión autónoma hemos decidido cancelarle su visa. Decía que ante la crisis que se ha generado por las denuncias de corrupción contra este señor, contra el magistrado Jorge Pretel, y ante la propuesta que las FARC han hecho desde La Habana de que se convoque a una asamblea constituyente para resolver el problema de la justicia, entre otros, y ante lo que él llama quienes están interesados en cambiar el Estado de Derecho por un Estado de opinión, y ya sabemos quiénes dicen o predican ese tipo de planteamiento. Dice Juan Manuel Santos que la solución debe estar enmarcada en los cauces institucionales, es decir, que se deben respetar las instituciones y se deben tomar medidas de corto plazo, de mediano y de largo plazo, todas ellas enmarcadas dentro de lo que se llama la ley de equilibrio de poderes, y particularmente enfatizó que definitivamente los jueces tienen que seguir eligiendo, o mejor, nombrando jueces dentro de ellos mismos, y que no puede haber más injerencia entre Congreso y Poder Judicial para que hayan ternas de uno y otro lado en ese intercambio electoral que ha sido nefasto después de la Constitución del 91. De la misma forma está planteando el presidente Juan Manuel Santos que los magistrados no deben participar más en las elecciones de contralores, ni de registradores, ni de procurador general de la República, pensando en que el juez, y en este caso los magistrados, que son la cúspide del Poder Judicial, deben dedicarse a juzgar y no a elegir. Ese es el tema central con el que quiero introducir este conversatorio, y si el tiempo nos da, hablaremos de otro tema de la ciudad de Cali. Entonces le doy la palabra a don Carlos Arturo Oviedo para que comience con su opinión. José Alberto, el tema de la división de poderes y el tema de la justicia es un tema que venía haciendo agua hace mucho rato. Nosotros hemos visto cómo desde hace mucho rato la gente ha ido perdiendo la confianza, digamos, en la justicia,
y de alguna manera se han ido generando una gran cantidad de paraestados o parajusticias, inclusive ejercidas no solamente por las mismas comunidades desde sus dinámicas propiamente culturales, sino también desde los grupos armados que de alguna manera han ido ejerciendo algún tipo de poder jurisdiccional en cada uno de los sitios donde ellos se encuentran. La situación, por ejemplo, de Cali, del Valle del Cauca, es absolutamente crítica. Nosotros tuvimos un Palacio de Justicia que se voló hace aproximadamente unos 10 años y nos demoramos una gran cantidad de tiempo en volverlo a tener, y hoy todavía lo tenemos desvencijado, hoy todavía tenemos la justicia completamente, desparramada en toda la ciudad. Cuando la gente va a reclamar esa justicia, pues de alguna manera no la encuentra. Se decía en los pasillos que quien tenía dinero era capaz de torcer las sentencias judiciales, y ahorita con el tema de la Corte Constitucional, con este magistrado Pretel, se ha puesto en evidencia de que efectivamente ese tipo de situaciones se dan. Y lo más grave es las declaraciones que da Pretel, diciendo que lo que él está haciendo, o lo que a él lo están acusando, que él es inocente de eso, de haber pedido, haber recibido, o que le hayan ofrecido los 500 millones de pesos por la tutela, pero que los demás magistrados también tienen que someterse al polígrafo. A mí me parece que ya esto tocó absolutamente fondo. Yo recuerdo que hace unos 4 años el presidente Santos, ¿sí?, le presentó una reforma a la justicia que lamentablemente se vio enredada por unos intereses de unos congresistas que en el ejercicio de la dinámica de la aprobación de la ley también trataron de meterse con una posibilidad de que esos procesos que se les estaban llevando a ellos a cabo pudieran tener, digamos, un tratamiento distinto. Esa reforma en su momento era una reforma buena, era una reforma que buscaba el equilibrio de poderes, que acababa con el Consejo Superior de la Judicatura, que se ha hablado muchísimo de ese tema y que aquí hemos encontrado muchos abogados hablando del tema de que eso se tiene que acabar, porque eso se ha convertido pues en un elefante blanco, en una antítesis de la administración y de la gerencia pública que debe, digamos, desarrollarse, y ahí sí sucesivamente una gran cantidad, digamos, de situaciones en materia de justicia. Yo lo tengo que decir como ciudadano, uno percibe que hoy la justicia es para los de Ruana, y yo creo que si esa reforma que se plantea por el presidente Santos, si va a ser liderada como debe ser liderada, de la manera contundente como debe ser, y no la sinvergüencería que pasó con la anterior reforma, pues yo creo que es un buen mecanismo para que, digamos, la justicia vuelva a retomar su rumbo, y nosotros efectivamente en la dinámica de la separación de poderes, pues que esa justicia pueda efectivamente, digamos, cumplir con los objetivos para los cuales está, digamos, consagrada desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista constitucional. Luis Alfredo, usted es también abogado, y desde su óptica como empresario y como abogado, le pregunto, uno de los temas a los que se refirió el presidente Santos ayer es el del control en la selección de las tutelas, porque él estaba explicando que aceptar tutelas contra sentencias de las altas cortes ya está generando de hecho alta inseguridad jurídica, pero si además la selección de las tutelas no están en función de defender el derecho de los más vulnerables, de los más débiles de la sociedad, sino que selectivamente se le pone el ojo a ciertas tutelas que están encarnando tráfico de poderes muy, valga la redundancia, muy poderosos, pues la cosa acaba de complicarse. Sí, yo entiendo que es así. Básicamente la Constitución Nacional en el tema de la tutela lo que defiende son derechos fundamentales, y los derechos fundamentales generalmente van dirigidos a temas muy específicos, como son el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al mínimo vital. Pero desafortunadamente se dibujó esta figura y básicamente van a defender ya derechos privados, derechos económicos. Yo sí creo que la verdad es que la manera como se elige las tutelas a revisión debe ser modificado. Bueno, y esa modificación, insisto, tendría que pasar por decisión autónoma de las mismas Cortes, o, según ustedes los abogados, eso tendría que pasar a otra instancia para que lo apruebe. En principio, uno como ciudadano que no conoce de leyes, uno diría, las Cortes son autónomas de decidir a su interior
cuál es el mecanismo. Pero si es así, ¿cómo podemos los ciudadanos estar seguros de que esos magistrados sí van a velar es por los derechos que usted llama fundamentales de la vida, de la honra, del patrimonio de los más débiles? José Alberto, es que hay un elemento también adicional que es el que permite, digamos, que se genere ese foramen frente a ese tipo, digamos, de derechos tutelables, que es el tema del famoso debido proceso. Correcto. Es decir, el solo hecho de que se viole un debido proceso en una instancia judicial cualquiera que ella sea, ya le da la condición a esa persona que no es jurídica, porque eso es a esa persona que no es natural y que digamos no obedece a sus derechos, digamos, fundamentales, que el debido proceso va a proteger, y por eso entonces que vienen esas. Pero a ver, solo como para que nuestros televidentes e internautas lo puedan comprender. Yo pongo una demanda para defensa de algún interés mío. Esa demanda, producto de que pasó por un juez del municipio, pasó a un tribunal superior en el departamento, llegó allá, arriba, al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional o a la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, ¿esa sentencia de cualquiera de esas tres cortes es tutelable? Y si es tutelable, ¿cómo se va a garantizar que no siga siendo presa fácil de manipulaciones? Bien, hoy recuerdo a un docente, el doctor Fernando Guzmán, que es entre otras cosas magistrado, decía, cuando el hecho es de bulto, de una vulneración de derechos fundamentales, obviamente que es tutelable, siempre y cuando no haya pues pasado digamos, la Corte Constitucional a la última instancia. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que debe haber un ente competente, autónomo, que seleccione las tutelas a revisión. O sea que usted sugiere que la tutela que se va a revisar de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, la haga como otra especie de corte. Claro que sí, porque es que, mire, de ahí vienen la lucha de poderes que se da para la revisión, el choque de trenes, y no es otra cosa que choques económicos, porque una tutela de un derecho, digamos, a la salud o un derecho a temas laborales de simplemente un empleado o un conductor, en el caso de nosotros los transportadores, generalmente no va a revisión, siempre van a revisión casos relevantes como el caso de Fidepetróleo y casos de tipo económico, de grandes poderes económicos que puede tener acceso a tener influencia dentro de ese porque eso sería como una última instancia, como ya de decir, no tengo más, me han vulnerado mis derechos, no tengo otra alternativa sino una acción de tutela como última esperanza, digamos, para poder acceder a un derecho. Y resulta que quienes los seleccionan están permeados, pues, por ciertos tipos económicos de influencia, sea políticos o económicos. Entonces no da ninguna garantía en la selección de la revisión de las tutelas. Doctor Tascón, usted que también es abogado y que ha participado de la administración pública y ha estado en la Contraloría inclusive, ¿cómo ve esas medidas que anunció Juan Manuel Santos ayer? Pues José Alberto, yo no quisiera irme del tema que usted ha planteado al comienzo para establecer que lo que se está planteando son las consecuencias de la injusticia que tiene el país. No puede uno menos que sobresaltarse ante los hechos que ve, y comparto totalmente que ya la justicia en Colombia ha sido, yo diría, apuñaleada por sus propios magistrados, por sus propios operadores, que son en este caso cualquiera de las ramas del Poder Judicial. Y se queda uno pensando, desafortunadamente, colegas de la mesa, si vamos a seguir cada que se presenta un acto de corrupción como el que se dio en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional, diciéndonos lo que se necesita es una reforma, lo que aspiramos es que se reforme, cuando en este trance venimos del 91, precisamente la Constitución del 91 se da es como consecuencia de la injusticia, de la violencia interminable que había y los jueces no actuaban. A mí me parece que no ha cambiado en nada, de pronto le hemos colocado más ropajes, y esto es exactamente a lo que pasa con la popó del gato. Pues simplemente barremos y la metemos debajo de la alfombra, o la enterramos como lo hacen ellos, pero cuando calienta el sol vuelve y sale la podredumbre. Así pasa con nuestra justicia.
Nuestra justicia desafortunadamente está permeada y lamentablemente yo he llegado a decir que en Colombia se construyó una cultura mafiosa, una cultura del dinero fácil, una cultura de el todo se puede, en el que ya se perdieron los valores. Hoy el problema de la institucionalidad en Colombia, para mí, en mi concepto, lo digo de esa manera, es la pérdida de los valores, es la pérdida de la institucionalidad, es la pérdida de la ética de esos operadores jurídicos, el juez, el fiscal, el magistrado, todos ellos que son la estructura general de la judicatura, donde nos quedamos desafortunadamente los colombianos de a pie esperando justicia, y todo lo que ustedes plantean es absolutamente válido. Lo que pasa es que tienen que darse estos remesones a alto nivel para que pareciese sintamos. Pero este es el pan de todos los días. Usted ve, por ejemplo, en las ciudades y pueblos pequeños, cómo la gente se queja de la injusticia. Y de ahí en adelante vaya subiendo de extractos y verá el caso Colmenares, y verá el caso de lo que ha pasado con los exministros, lo que pasa con el expresidente de la República, etcétera. Y trajo usted a colación algo que es que los Estados Unidos comenzaron a caer en cuenta que los están usando precisamente para convertirlos en refugio desafortunado de delincuentes, porque tan delincuente es el que asesina aquí en Colombia como tan delincuente es el que utiliza el Estado para hacer, por ejemplo, los falsos positivos, las desapariciones forzosas, los desplazamientos. Ese tipo de cosas es lo que ha dado y ha originado que hoy tengamos en los Estados Unidos, por ejemplo, exministros, condenados y toda la cosa. Tenemos gestores de paz, pero también afuera, y también estaban en el exterior una serie de servidores públicos que pertenecieron a estos dos gobiernos o tres gobiernos anteriores, pero que desafortunadamente lo que hicieron fue un manto de corruptela en el que involucraron todas las estructuras del Estado, especialmente el de la justicia. Es que hoy el gran problema, José Alberto, es que no tenemos como a quién tocar y no tenemos como tabla de salvación en medio del mar para ver qué hacemos, y entonces nos tiran una piedra y creemos que esa es la salvación y la cogemos, sin importar que nos hundamos todos. En eso está nuestra justicia. Estamos clamando una reforma, pero no sabemos hacia dónde colocar esos poderes. Mire que hoy se está diciendo que ¿por qué no acabar con el Consejo de la Judicatura? Que eso no ha servido para nada porque se ha atribuido poderes que no son, cuando esa rama fue creada precisamente en la Constitución del 91 para administrar la justicia, no operar la justicia, sino administrativamente darle las herramientas para que esto funcionara y sacar a los jueces del manejo económico y a los magistrados del manejo económico de las altas sumas de dinero que se invierten en la justicia, que eso no lo podemos negar. Pero a renglón seguido estamos diciendo, se nos corrompió la sal. ¿Cómo hacemos para reformar la justicia si todos los días estamos viendo casos en la Corte Suprema de Justicia, ahora el escándalo de Pretel en la Corte Constitucional, y hace apenas un mes o 2 meses el escándalo que se dio precisamente en el Consejo de Estado? Luego, las altas cortes son las que están dando el ejemplo a la justicia en su interior, al resto, es decir, a jueces, a fiscales, a magistrados, es decir, a los mismos operadores jurídicos, de que la corrupción está en la cabeza, el cáncer está en la cabeza, y esto necesita una alta reingeniería, que el presidente lo ha querido decir y ha querido que esto se dé, pero yo tengo una honda preocupación, y es cómo vamos a separar los poderes del Estado para que los dos no se entrelacen, como por ejemplo que el Congreso de la República tenga que recibirle a las Cortes los candidatos para ser nombrados, o viceversa, sea el Congreso quien nombre esos magistrados, y finalmente los del Consejo de Estado, que son los que le quitan la investidura a los congresistas, también tienen que participar de esto. Es decir, o desatornillamos todos esos poderes para que cada uno tenga un direccionamiento propio y especial, o seguiremos llorando como mujeres lo que no hemos defendido como hombres. Bueno, pero en ese contexto que usted viene analizando, yo les quiero pedir el favor que le expliquemos a nuestra teleaudiencia qué va a pasar con el famoso Tribunal de Aforados.
porque esto se revivió. El presidente Santos ayer volvió a hablar del Tribunal de Aforados, pero ese Tribunal de Aforados, en mi opinión, del ego, porque no sé nada de derecho, termina con lo que yo considero que es una trampa, y es que sí, será un tribunal de unos aforados muy brillantes, muy notables, muy probos, que investigarán y acusarán, pero enviarán la acusación al Congreso de la República, para que sea el Congreso el que al final diga si fulano de tal sí es sancionable o no, y entonces ponga la sanción. La pregunta que yo me hago como colombiano de a pie es, ¿y si servirá de algo que ese tribunal de notables acuse a fulano de tal porque se encontraron evidencias y el Congreso allá en ese tejemaneje de lisonjas y de acuerdos y de maniobras, sí lograremos que sancione? Y si sanciona, estoy seguro que sancionará en hoteles resort. ¿Qué opina usted? José Alberto, yo le voy a quitar con la venia a usted un minutico para zanjear sobre él, porque iba a concluir con eso que usted casi que ha planteado como pregunta. Uno de los grandes problemas que tiene hoy nuestra institucionalidad es que no hay gobierno y no hay oposición. Mientras en el país no identifiquemos que debe haber una verdadera oposición precisamente para lograr el equilibrio del poder, no vamos a tener realmente una justicia. Mientras en Colombia no le coloquemos el contrapeso a las Cortes, no le coloquemos el contrapeso al Congreso, no le coloquemos el contrapeso al Ejecutivo, créame que lo que estaremos viendo es el sainete siempre de la componenda, donde se juntan unos y otros, y el pueblo colombiano sencillamente ve y no actúa, porque en Colombia no somos capaces de levantarnos. Bueno, definitivamente Norberto tocó un tema que yo considero muy importante, porque es que eso tiene que ver desde la misma formación personal, la misma formación, cuando digo personal, como dicen nuestros padres o nuestros abuelos, de costumbres sanas, porque es que uno ve desde la universidad mentalidades que yo quiero salir a defender el traqueto, yo quiero salir a defender el mafioso, yo quiero conseguirme el dinero ya en 2, 3 negocios que yo haga, y lo acaba de decir el doctor Tascón. Esto, mientras no exista política, partidos fuertes de oposición con situaciones determinadas de defensa de lo público, pues definitivamente todo lo que se haga, pues el resultado no será muy bueno. Pero yo sí creo también que bajo ningún punto de vista eso debe ir al Congreso, porque es que allí se combinan se combinan una serie de fuerzas, una serie de intereses, una serie de poderes, y obviamente pues el resultado de qué va a ser, del más fuerte, del que más influencia tenga, y definitivamente se debe separar la política de las grandes cortes y de las grandes decisiones judiciales que hacen este país. Y le pregunto a usted, Carlos Arturo, si yo soy un ciudadano que estoy incurso en un proceso civil o penal o laboral y el juez sanciona a favor o en contra el caso mío, ese caso a nadie se le ocurre que tendría que ir al Congreso a que lo revisen, porque soy un ciudadano de a pie. ¿Por qué razón? Porque sean unos magistrados o unos notables, eso tiene que ir a otra rama del poder público. Hombre, si el Poder Judicial es para que falle justicia, imparta justicia, ¿por qué se le tiene que quitar ese impartir justicia al Poder Judicial para trasladárselo de manera muy sutil al Congreso de la República? Bueno, José Alberto, yo quiero antes de hacer un comentario, lo que me dices es mencionar varias cosas para la discusión. La primera es que nosotros no podemos de ninguna manera aceptar lo que se ha venido sucediendo últimamente en este nuevo Estado moderno, y es el hecho de que ya todo se mida por indicadores. Yo he visto con gran preocupación que hoy lo más importante, y lo estoy escuchando ahorita inclusive en las declaraciones que están dando todos los actores implicados o actores citados a este debate, como son la Nacional Judicial, como son la Asociación de Jueces, como son la Asociación de Abogados, bueno,
que dice que hay que mejorar los indicadores de la justicia, que es que la justicia tenga indicadores. Entonces fíjense que yo conozco casos, y un poco para precisar lo que estamos mencionando, en los cuales el juez, que además está congestionado porque la justicia en este momento se dice que por una media más o menos adecuada, que un juez debería tener máximo 90 o 100 procesos, y hoy tenemos jueces que tienen 600 y 700 procesos. La justicia está completamente anquilosada en la dinámica de impartir justicia. Entonces vemos como, por ejemplo, llega un juez y le dice a un par de personas que están, digamos, dirimiendo algún conflicto ante él, y le dice, bueno, ¿ustedes por qué no concilian? Arreglen eso, cuádrelo. O sea, no se da a la tarea de efectivamente tratar de dirimir dinámicas de justicia, sino que lo que hace es que efectivamente genera una especie de impunidad de manera directa. Nosotros vemos como, por ejemplo, casos de situaciones en familia, con estos famosos cuotas alimentarias, vemos cómo se le atropellan los derechos a una gran cantidad de familias, bien sea hombres y mujeres. Eso pues ya no es, digamos, como tan específico, por esos famosos indicadores. Yo creo que los indicadores hay que eliminarlos de la dinámica de la justicia, porque los indicadores, cada fin de año uno viene y dice, no, pues mire, hubo 700.000 personas poniendo una demanda, y de las 700.000 personas, 350.000 terminaron conciliando. Y lo más grave es que el Estado mismo se ha encargado, está buscando mecanismos para que esa justicia se pueda administrar de manera adecuada, con las famosas creación de los jueces de paz, que inclusive son elegidos por sus comunidades, y resulta que muchos de los jueces y del aparato judicial no acepta en algunas ocasiones las decisiones que se toman por esos jueces de paz, que en amigable composición están ayudando en sus comunidades para que tomen decisiones. Yo creo que es un primer elemento que es importante, digamos, tener en cuenta frente a lo que usted plantea. Y el otro elemento que también quiero dejar sobre la mesa es por qué no revisamos efectivamente cómo debería funcionar bien nuestra justicia. ¿Por qué no hacemos desde el programa, y un poco para que los televidentes lo conozcan, digamos, cómo debería ser una justicia, digamos, adecuada? Y lo primero es que el problema no es de normas, ustedes lo decían ahorita y yo quiero precisarlo. El problema no es de normas, el problema es de saber qué es lo que nosotros como ciudadanos hemos aceptado como las buenas normas o como el buen comportamiento de los ciudadanos. Primero que todo, el magistrado Pretel debe renunciar hace mucho rato, es un sinvergüenza. Pero son también sinvergüenza los que él está señalando, que de alguna manera han aparecido o han estado discutiendo temas de la Corte que seguramente no son, José Alberto, los del señor aquel ciudadano que va y pone una demanda de manera, digamos, desprevenida a la justicia, buscando que... Eso no le interesa son los casos más sonados. Y por ahí me di cuenta, ¿sí?, que hay un análisis que hicieron, entiendo que fue la revista Semana o El Tiempo, uno de los dos, sobre los procesos que estaban discutiendo las altas cortes en este momento en materia de tutelas, y donde le lleguen a meter la mano a eso, esto se desparrama completamente. A mí no me gustó la posición del presidente de la República ayer, en la que dice que no, que no se puede juzgar a todos los magistrados. Es decir, a mí me parece que eso es un hacerse pasito. Yo creo que a grandes males, grandes remedios. Y yo ahí sí le reclamo, como también hemos tenido la posición, digamos, como tal, de defender ciertas acciones del presidente de la República, sobre todo en el proceso de paz y en algunas decisiones que ha ido tomando, que le metan la mano al fondo. Y principalmente que las reuniones, porque al final, mire, no hay ninguna norma que prohíba que no se generen tráfico de intereses. Yo conozco a Alberto, yo lo conozco a usted, y de alguna manera yo no voy a tener una completa objetividad para poderlo analizar. Tenga la absoluta seguridad. Y yo diría aquí, trayendo, digamos, una concepción, digamos, muy de mi conciencia política, que hay que hacer es acuerdo sobre lo fundamental. Bueno, yo sí creo que los mecanismos de solución de conflictos son muy importantes, porque el tema de la justicia, usted lo dijo, es un tema parecido al de la salud, que se ataca es cuando ya la enfermedad va muy avanzada. Yo creo que hay que ir al origen que ocasiona toda esta problemática. Y los mecanismos, lo que pasa es que los mecanismos de solución de conflictos, en mi concepto, se quedó un poco corto, porque es que en primer lugar la ciudadanía no los conoce y no ataca también lo fundamental para no llegar a congestionar las cortes, los mismos juzgados en toda esa montaña que tienen de expedientes. Entonces, y sí es importante en mi concepto los temas de los indicadores, porque eso nos puede marcar, digamos,
para tomar decisiones, en qué sentido vamos, si estamos operando o no estamos operando, pero definitivamente hay que arrancar, usted lo dijo, en temas fundamentales, o sea, el origen del problema, no irnos al final, porque todo esto es el resultado de ese tipo de situaciones que se han presentado al escoger, yo diría, no solamente son bandidos, o no sé qué fue lo que dieron ustedes allí, también los que los postularon, aún los que los eligieron, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha desesperanza en el tema de la justicia, porque uno entiende que estas cortes deben estar pues dirigidas por unos prohombres, unas personas pulcras, unas personas que sean impermeables en todas sus decisiones. Básicamente es lo que yo pienso, querido Luis Alberto. Doctor Toscón. Pues yo creo que hemos tocado diferentes aristas del problema, pero queda es en manos del Congreso de la República tomar la decisión precisamente de lo que a unos nos parece o a otros no. Y allí es donde uno ve el nudo gordiano. ¿Será que este Congreso de la República, será que este presidente de la República se colocan en el punto medio para entregarle al país herramientas válidas que no permitan que las altas cortes, que son como la esperanza en que se sientan los colombianos, puedan ser escogidos realmente sin las ataduras que nos están demostrando hoy todos los problemas? ¿Será que el mismo presidente es capaz de presentarle a este Congreso en el equilibrio de poderes las garantías a la oposición, por ejemplo? Aquí se ha hablado demasiado, ¿por qué no entregarle los organismos de control a la oposición? En el equilibrio de poderes que va a pasar en la segunda vuelta, están hablando de que quien sea derrotado por el presidente de la República ocupe un escaño en el Senado de la República, y eso lo van a bajar por efecto dominó a los consejos municipales y a las asambleas, para que haya alguien. Pero dice uno, ¿será que esa persona va a encarnar verdaderamente la oposición? Porque me hacía esta reflexión, si mañana la discusión es entre dos candidatos de dos partidos tradicionales, ¿será que esos dos partidos, el uno se va a la oposición y el otro se va al gobierno y van a descarnar, si se quiere, toda esa serie de actuaciones que de pronto estén plagadas de corrupción? Entonces allí es donde uno se pregunta, ¿será que la reforma al equilibrio de poderes va a dar las garantías, por ejemplo, para que los magistrados que van a ocupar las altas cortes pues realmente tengan la meritocracia de la que estamos hablando? ¿Será que de pronto vamos a tener ya la eliminación de un Consejo Superior de la Judicatura que se dedicó inclusive a resolver tutelas cuando esa no es su función? ¿Será que vamos a coger nuestras cortes, la Suprema de Justicia, la Constitucional, y la vamos a llenar de hombres probos, donde no se presenten los carruseles? Porque es que un magistrado 8 años en una corte pasa a otra corte otros 8 años y pasa luego al Consejo de Estado otros 8 años, es decir, que completa 24 años con lo que se puede pensionar, y si está joven, como el caso de Montealegre, termina de fiscal o termina de contralor, como está el caso de quien fuera el procurador, o el procurador que ha dado vueltas de un lado a otro. ¿Qué justicia es eso? Es decir, eso no es más bien un saltimbanqui donde se acomodan y donde los colombianos no vemos la luz del túnel en materia de justicia social y de justicia y equidad en las diferentes ramas del poder. Bueno, es que, José Alberto, además yo diría algo, y es que, pues para concluir un poco, porque creo que vamos a cambiar de tema por lo que veo, es que el asunto es un asunto simple, y es que yo francamente ya a la edad que tengo, ya me conformo con reformas pequeñitas, o sea, a veces con soluciones con soluciones un poco más simples frente al tema. Está demasiado viejo. Alberto, ya. No, venga, no, viejo no. Déjeme termino. Aquí hemos dicho. No voy a terminar el programa, es que necesito el tema. Necesito pedirles que toquen tres aristas más del tema. Mire, el primero, ¿qué pasa con esa cantidad de esposas, primas, tías, hermanas, primos, sobrinos, cuñados, concuñados, nepotismo, de esa
cantidad de magistrados, jueces que terminan metidos en las fiscalías, en la Contraloría, en el Congreso, en los ministerios. ¿Cómo romper ese nepotismo colectivo? Porque eso es un nepotismo colectivo de una cantidad de apellidos que se van enrocando unos con otros. Eso le quita la independencia a cualquiera, digan lo que digan. 1, 2. Y esto puede tener un tufillo como a venganza. Podría pensarlo alguien, pero yo me pregunto, ¿por qué razón a este tipo de personas que son altos dirigentes del Estado, cuando se los sanciona por un delito, se les da como premio una estación de policía o un cuartel? En Bogotá eso hay una cantidad de sitios. Como el resort de Tolemaida, llenos de comodidades. ¿Por qué no los meten a la Picota, a la cárcel de Villahermosa, al Buen Pastor, como cualquier preso común y corriente? Ah, no, es que el señor, aunque es zampón, es de muy alta dignidad. Ese es el mensaje perverso que nos están enviando. Volvámonos muy importantes para poder hacer zampones de importancia. Ese es el segundo elemento. Y con respecto a eso, yo les quiero preguntar a ustedes o pedirles que se manifiesten. ¿Cómo se resuelve que ese nepotismo colectivo no se personalice en individuos como ayer en el programa que hicimos aquí? Yo traje a colación cómo la familia Galán Pachón ha vivido más de 20 años del Estado colombiano con el cuento de que le mataron a su padre, a su pater familia, y los hijos, la mujer, la cuñada, el cuñado, los primos, los hermanos, todos, y la fundación se comió 112.000 millones de pesos en 2 años en una serie de cursos de capacitación. Por Dios. Pero si usted va a ver aquí, ¿quién es ahora el Contralor? Gilberto Hernán Zapata. No, el Contralor Nacional. Edgardo Maya Villazón. ¿Y ese señor antes qué fue? Procurador. Dígame, fue pues. Magistrado también. Por eso. Entonces, ¿cómo así pues que un individuo se da el lujo de pasar de ser magistrado a ser procurador y después a Contralor? Es que esa y puerta mañana giratoria, ministro. No puede ser. Hay que eliminarla. José Alberto, yo diría lo siguiente con relación a lo que usted dice. Mire, es muy difícil que esa situación se dé, salvo que haya un buen criterio y una ética de quien esté ejerciendo el poder. ¿Cómo se logra eso? Desde la familia, con un control social muy fuerte. Es decir, yo no creo que exista en este momento un mecanismo que lo prohíba. Es más, de hecho, la señora de Pretelli, pues, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero sí me sirve mucho la experiencia de ella, porque podría colocar también una gran cantidad de ejemplos en donde dice que ella llegó a la fiscalía por sus propios méritos, que ella está allá por sus propios méritos, y eso a la gente le cuesta trabajo, digamos, creerlo. No, simplemente es que cuando nosotros hagamos el ejercicio del poder, digamos, de alguna manera no estemos metidos, ni tengamos las manos metidas allá. Lo segundo, que se me quedó ahorita en el tintero cuando usted me dijo que iba a continuar. Mire, ¿por qué no entonces, así como lo ha dicho aquí, y voy a mencionar la fuente para no irla a chiviar, pues, aquí David Andrade dijo un día que la justicia tenía que ser financiada o pagada por quien tuviera beneficios económicos para poderla lograr. Y en la reforma pasada se planteó eso, se planteó que la justicia debía ser pagada. Yo me hago una pregunta. Pero pagado por el que tiene interés económico en los fallos de la justicia. ¿Y qué justicia puede ser esa, Carlos? No, excúseme lo que le voy a decir. Un momentico. Póngase usted en la siguiente situación. ¿Sí? En la siguiente situación. Claro, si yo tengo pues plata, es lo mismo que sucede con los tribunales de arbitramiento. Y es que es lo mismo que sucede. Carlos, es que eso es lo que estamos combatiendo. Decir que esa es la solución ática. No, mire, yo creo que no se compadece, por ejemplo, que hoy estén los juzgados civiles congestionados, ¿sí? Congestionados, con demandas hipotecarias, ¿sí? Que nunca fallan en favor del ciudadano. Entonces yo no entiendo cuál es la dinámica, digamos, de alarmarse con el tema de la financiación de la justicia. Es decir, es buscar un mecanismo, y hoy existe el tema de las costas, existen éticas, pero que sea, digamos, como mucho más preciso. Porque, por ejemplo, que le digan a una empresa como Fidopetrol, que para poder él acceder a esa tutela, donde él tiene unos intereses económicos, tenga que consignarle al Estado, al Tesoro Nacional, una plata para poder, digamos, lograr que ese fallo se dé, pues obviamente yo consideraría que eso desestimularía,
¿sí? O buscaría que quien esté detrás del proceso de alguna manera, digamos que logre que el fallo o que el dinero ese que está allí que pueda servir como un fondo para poder, digamos, ir fortaleciendo la justicia. Pero Carlos, con el respeto que usted no, venga, Norberto, a mí me parece que ahí sí es peor el remedio que la enfermedad. Norberto, mire, yo creo déjelo que mire, lo yo creo permítame, bueno. Arturo, que Norberto lo interpele. Es que, Carlos, ustedes comenzaron diciendo, el gran problema de la justicia es que se está haciendo justicia para los que tienen dinero. Y plantearon el caso de Biopetróleo aquí. Sí. Es decir, Biopetróleo estaba defendiendo un proceso de 25.000 millones y lo que se dice es, ofreció 500 millones a Pretel para que se le seleccionara. Pues que los pague al Tesoro. Y le ayudaran al problema. Yo creo que cuando nosotros pagamos impuestos, pagamos la financiación de la justicia que debe ser diáfana, transparente, equilibrada, debe ser justa, justa, no puede estar permeada por nada. Ahí es donde está la razón de los problemas, Carlos. Entonces, decir, cada colombiano tiene que pagar el manejo de la justicia. Perdón. Pues eso es lo que ha dicho en términos generales. Entonces, imagínese usted, alguien a quien le mataron su hijo. Y entonces esa persona, es que eso es la justicia. Usted no me puede decir. Pero no sé, yo les pido por favor que no se me desvíen. Yo estoy pidiendo que sigamos focalizados en el problema de las altas cortes. Generalizar. Perdón, las altas cortes. Estoy diciendo, hay nepotismo colectivo. Por supuesto. ¿Qué podemos hacer? ¿A usted qué se le ocurre que podemos hacer? Primero que todo, crear unas figuras que inhabiliten con el poder que yo tenga para que mis familiares o no puedan intervenir dentro de lo que llama pues la competencia. O sea, si yo soy juez, digamos en el área penal, debe haber unos grados de consanguinidad que no permitan que mi hermana o de compatibilidad, que mi esposa estén dentro de ese marco. Dentro de la misma rama, porque allí pues obviamente que yo pues con mi poder que me otorga que me da la competencia que yo tengo, la jurisdicción de eso, pues yo reparto todo lo que tenga que ver, inclusive con mis amigos. Es que eso debía existir. Por ejemplo, yo a mi amigo Norberto Tascón ya casi que somos familiares, hace como 40 años que nos conocemos, y donde esté Norberto... Y se parecen un poquito, ¿no? Solo que uno está más quemado que el otro. No hay problema, para mí Alfredo es una excelente persona. Pero venga, y lo puedo considerar como le pregunto a Alfredo, ¿y cuál es su opinión con respecto a que ese alto personaje pague su condena en cárceles comunes? ¿Le parece? No, pues gravísimo, porque es que yo hago un presupuesto. Si yo voy a delinquir, digo, bueno, voy a estar en un sitio muy confortable y voy a pagar 3 años y me voy a ganar 500 millones de pesos y tengo 40 años de vida, pues yo lo hago. Pues quien no sufran de pronto de depresión y todo ese tema. No, y le agregaría algo, mire lo de los nules. Claro que y lo de los Moreno Rojas allá en Bogotá. ¿Usted cree que están en la picota comiendo arroz crudo como los demás presos? No. Eso es lo que digo. Pero es que esa es la picota hay extracto. Por eso les digo, ¿por qué no meterlo al patio número 7? Venga, porque la decisión no la tomamos nosotros. Entonces yo sí diría que definitivamente todos estos órganos de poder tienen que separarse, tienen que fluir. Digamos, la rama legislativa tiene que estar lejísimos de lo que tenga que ver, digamos, con la rama judicial. Con algo más grave aún, a medida que ustedes van hablando, pues aquí tengo la oportunidad de pensar, porque es que el Congreso, finalmente, ¿quiénes van al Congreso? Quienes el pueblo elige. No. Sí, Norberto, que somos que lo influencian eso es lo o que se ganan el poder. Formal. No, digamos que esa es la teoría. Sí. Pero el pueblo, que no tiene la capacidad de elegir a los mejores, pues obviamente es manipulado. O sea que en últimas hay todo un conjunto de poderes en el Congreso de la República. Es que si el pueblo o la ciudadanía tuviera la preparación suficiente, la capacidad de analizar a quiénes vamos a elegir, diríamos que eso sería legítimo. Pero yo creo que estamos lejos de esa situación, que nosotros podamos llevar al Congreso o a estos entes de poder político o democrático, como se dice, que realmente sean personas, primero, preparadas, segundo, y preparadas, cuando digo preparadas de todo, académicamente, personalmente, moralmente, ahí sí la situación sería pues diferente, pero yo creo que estamos lejos de esa situación. Pero mire que usted ha dado, y me parece a mí, con el respeto, una salida a lo que debe ser una verdadera reforma estructural de todo el sistema.
el día, y esto no se podrá hacer sino por una constituyente, el día que nosotros en una constituyente digamos, no vamos a revocar el Congreso, pero este Congreso no volverá más al Congreso. Estos congresistas no podrán volver a ser congresistas. Y tienen en su haber hacer una verdadera reforma estructural del Estado. Porque es que el gran problema es ese. Cuando yo estoy legislando, yo legislo a futuro en mi favor, propio o el de mi descendencia. Pero cuando yo limite eso, y no es descabellada la idea que usted está planteando, Alfredo, porque es que cuando usted en el horizonte vea que hay un Congreso, hay unas cortes, hay unos organismos de control, a quienes se les va a decir, ya ustedes no podrán, colóquele 10 años, 15 años más adelante, volver a ese Congreso o a esas cortes y todo lo demás, tendrán a su encargo hacer una verdadera reforma institucional en Colombia, tal vez de pronto allí esos señores se atrevan a hacer esa reforma, porque es que el gran problema que tenemos en cualquier trámite de una ley, ordenanza, acuerdo, es que comienzan a involucrarse los intereses. Entonces el congresista que está haciendo la reforma dice, pero ¿cómo no vamos a hacer la modificación a la ley de los partidos y meten el mico a que en otro partido sí podrán estar? Y entonces nosotros vemos familias acomodadas en un partido para una cosa y en otro partido para otra y en otro partido para otra. Y entonces le hacen burla a la ley, le hacen conejo a la ley. Allí eso es lo que se tiene que acabar. Yo aquí, José Alberto, en el proceso preelectoral decía, hay 3 elementos que nosotros tenemos que ir desapareciendo de nuestra Constitución para lograr que haya por lo menos tranquilidad y que puedan ir al Congreso verdaderos legisladores. Decía, la primera, acabar con la reelección del presidente, ya por lo menos se dio. 2, hay que darle financiación a todas las personas, no que la retribución del voto, no, financiar totalmente las campañas por cuenta del Estado, montándole una verdadera auditoría para que quien reciba un peso de un extraño distinto al Estado, automáticamente se elimine su aspiración, con normas bien precisas y claras. Y decía también que necesariamente hay que pasar por una reforma básica y necesaria de eso que hoy está tratando el Estado, pero fundamentalmente del Congreso de la República. La ley quinta, que es el reglamento del Congreso y que se aplica a asambleas y consejos, debe ser reformada, y reformada con parámetros muy claros. Y yo comparto con Santos en su alocución que decía, la comisión de acusaciones no puede ser para magistrados, para senadores, para presidente, para vicepresidente, para el fiscal y para cuanta cantidad de personas hay que no han producido un solo fallo en su historia. Esa es la triste realidad. Y comparto, José Alberto, que haya esa comisión investigadora que está formada por 5, que es lo que propone el presidente Santos, pero solo para investigar al presidente, al vicepresidente, al fiscal y a los 4 o 5 magistrados que conforman, no recuerdo qué tribunal, precisamente el Tribunal de Aforados. Por consiguiente, eso se reduciría a un círculo y allí me parece que de pronto puede haber una mejor oportunidad para la vigilancia de los aforados, que en últimas son los que han comenzado a generar todo este tipo de corruptela, porque uno lo que decía es, en la Cámara de Representantes echan a la comisión de acusaciones supuestamente a las personas que realmente no tenían campo en comisiones importantes como la primera, la constitucional o la económica, etcétera. Pero resulta que de un momento a otro, cuando la corruptela invadió las altas cortes, a la presidencia, todas esas cosas, esa comisión se volvió muy importante porque se volvió una especie de guauda, una especie de peaje en la que solucionan todos los problemas de quienes están aforados, pero a altos costos. Y si no, pregúntele a Samper, cuando el tema del proceso 8000. 2 cosas, José Alberto. Los contratos que le entregan a la familia Galán, que usted lo mostró, lo dejó ahí como en punta, lo que demuestran es que efectivamente el Estado colombiano está aceptando de que eso es un crimen de Estado y lo están pagando por cuentagotas. Además, porque uno nota que cada vez que el tema de Galán se va como agotando, vuelve la familia nuevamente y hace una carta al fiscal y resulta que casi siempre coincide con este tipo de contratos que usted está ahorita señalando,
que fueron contratos que yo no los he sumado, pero que en la última cuenta que hicimos con algunos amigos desde el gobierno nacional son casi 200.000 millones de pesos que le han dado a la familia Galán para hacer capacitaciones que seguramente serán muy importantes, que se hicieron aquí en Cali, pero que yo no conozco dónde se hicieron. Entonces, digamos que allí hay un elemento que también es importante tener en cuenta. Cuando se hizo la Constitución del 91, los jueces eran mal pagos, yo no sé si usted lo recuerda, seguramente que sí. Y cuando se hizo la Constitución del 91, se plantearon varias cosas. Primero, mejoramiento de los salarios a los jueces. Yo recuerdo que los jueces pagaron de 1,5 millones que ganaban, que porque eran muy fácilmente corrompibles, se pagaron a 5 millones y ahí se aumentó, digamos, la dinámica. Resulta que ahorita no, los jueces ahorita ya no se ganan poquito, sino que se volvieron más costosos para torcerlos. Ah, claro. Eso es como los policías. Entonces, es una situación bastante complicada. Segundo, se planteó la estabilidad de la justicia. ¿Cómo también entender que esta dinámica de estabilidad de la justicia logra efectivamente administrar justicia de manera sana y de manera, digamos, objetiva, y no se convierten también en un superpoder que también genera sus propios intereses? Porque es que el temita ese que usted está mencionando, de los intereses enredados en la dinámica del Estado, donde el magistrado tiene al familiar en la fiscalía, en la procuraduría, y generan puertas giratorias entre ellos mismos, también se ven acá en el municipio. Acá hay magistrados del Tribunal Superior que son directores jurídicos del municipio de Cali, directores jurídicos del departamento, y luego terminan en el tribunal, digamos, y eso pues eso no es no ponerlo ahí en Google y ya dejan cuenta el nombre porque no vayan a ir a denunciar, pues, ¿sí? Porque es absolutamente claro. Y uno ve cómo esos mismos magistrados o esos mismos jueces que terminan fallándole procesos en contra del municipio, terminan también con familiares en el municipio trabajando con la dirección jurídica. Esto está completamente permeado. Y por eso yo pienso que el tema, como es un tema, o sea, nosotros lo estamos fijando desde la dinámica de los valores. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, cómo lograr nosotros entender la verdadera dinámica de este asunto, que es una dinámica de punta económica. Cómo lograr que de alguna manera la gente entienda que si usted tiene un interés económico, Alberto, no quiero que me malinterpretes, porque yo en eso soy absolutamente claro. Si usted tiene un interés económico en una administración de justicia, pues entonces usted tenga que generar algún, digamos, valor para que lo hagan. Mire, usted lo mencionaba ahorita, y no es que lo esté trasladando a la justicia penal, pero hoy, para que una persona pueda ser defendida penalmente, teniendo o no teniendo la culpa, buscando unos beneficios, una disminución de penas y toda una cantidad de cosas que hay allí, creadas por el Congreso y administradas por la rama judicial, usted tiene que tener plata para poder contratar investigadores, porque con esa justicia, ahorita justicia oral, eso se volvió también una sinvergüencería. Entonces, hoy el que tiene plata es capaz de contratar un muy buen abogado, es capaz de contratar una gran cantidad, digamos, de personas que pueden, digamos, torcer las pruebas y hacer una cantidad de cosas. Entonces, yo les hago una pregunta: ¿por qué nos escandalizamos cuando hablamos del pago de la justicia? Si el problema es la plata, busquemos un mecanismo de antítesis, José Alberto, o de antivalor, ¿sí? Como para tratar de trasladar el tema. Me quedan muy pocos minutos. Cada uno, una propuesta concreta, no me vayan a echar un discurso, una propuesta concretica para mi mamá que está pendiente del programa, ¿sí? Y que es una señora que tiene quinto de primaria, no me vayan a hablar con términos técnicos. ¿Qué podemos hacer para resolver este nudo gordiano de la justicia? Usted. Lo primero para mí es separar al Congreso de la República de cualquier decisión que tenga que ver con la justicia, sí. Concretico. Usted, doctor Tascón. Comparto, es la separación de los poderes con unas limitaciones en el tiempo, es decir, no haya carrusel. Explique. Es decir, que un magistrado de una corte no pase a otra. Perfecto, está claro. Usted, concretico. 3 cositas, rápidas. Arancel judicial. Segundo. Quien tenga intereses en eso, que lo haga. Segundo, que haya meritocracia administrada por el Consejo Nacional del Servicio Civil para el acceso a la justicia. Y tercero, evitar o generar una mayor amplitud en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los jueces, de los fiscales y de todos los que estén administrando justicia para evitar que ese carrusel se dé. Pero José Alberto me deja meter allí un puntico porque Carlos plantea algo, meritocracia. Yo creo que los magistrados que han llegado a las Cortes son gentes con todos los pergaminos habidos y por haber, pero también llevan el INRI más espectacular, y es que son permeables. ¿Cómo solucionar eso?
Dígame cómo Méritos. solucionamos eso. Y cerrando esta reflexión, Méritos contaminados. nos queda un tema en el tintero y es ¿y a dónde está la responsabilidad de las facultades de derecho de nuestras universidades? Claro. Porque es que esos señores que son magistrados y congresistas y funcionarios públicos pasaron por una universidad. Y son docentes. Y son docentes. Y usted decía ahora que muchos muchachos en la universidad dicen, no, yo lo que quiero es a salir a hacerme 2 o 3 negocios y resolver la vida. ¿Dónde queda la responsabilidad de las universidades? Total, desde la misma selección para uno acceder a la universidad, porque muchas veces cuando uno está joven ni siquiera tiene claro cuáles son sus habilidades, qué es lo que uno quiere. Y yo creo que el derecho en un momento llegó como una carrera alternativa, porque el que no pudo estudiar medicina, el que no pudo estudiar matemáticas, entonces va a dar al derecho y como un escampadero. Y yo creo que el derecho debe sentirlo uno, debe saber que cuando uno va a estudiar derecho es algo que tiene que ver directamente con lo social. Y si uno va a estudiar algo, es como la medicina, que tiene que ver directamente con el ser humano, tiene que ser una persona muy bien estructurada. Muy bien, Alberto. amables televidentes, el tiempo se nos acabó. El tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito, mi querido teleaudiente y internauta, por buscar información completa, veraz, oportuna, libre de ataduras. Nosotros aquí no somos los mejores, ni somos la verdad revelada, pero somos periodistas con criterio independiente. Pueda que nuestros puntos de vista usted no los acepte, y no se trata de que los acepte, pero son puntos de vista que se le ponen allí con honradez intelectual, para que usted libremente discierna qué es lo que mejor convenga. Hay que acabar también con ese periodismo amarrado a los poderes, ese periodismo pagado por los poderes, sean poderes públicos o poderes privados. Necesitamos un periodismo que tenga la capacidad de hacerse responsable de sus propias opiniones y de sus propias líneas editoriales. Y el día que nosotros comencemos a actuar de una manera más consistente, los que llegan a esas altas cortes o al Congreso de la República o a los altos cargos del Estado serán personas más decentes. Y en el fondo aquí lo que estamos buscando es no pedir que lleguen seres puros a ningún estadio de la sociedad. Estamos pidiendo que llegue gente decente, gente bien formada y decente, que tenga un mínimo de escrúpulos. No puede ser posible que una tutela que mañana puede estar fallando a su abuelo o a su mujer o a su hijo o a usted mismo esté discutida por personajes que lo único que los mueve se llama el patrón oro convertido en billete. Eso no es aceptable. Buenos días. Buenaventura, donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, Puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumba. Estás viendo el canal de nuestra gente. Río con mi prietillo.